Hola, bienvenidos al canal de Carnivoralia. En este video veremos los cuidados de las plantas carnívoras en otoño. Si tienes dudas de qué cuidados implementar en esta temporada, te invito a que te quedes a ver el video. Estamos recién comenzando el otoño y en esta temporada hay algunos cambios en el clima, principalmente en cuanto a temperatura. Empezamos a percibir las primeras bajas de temperatura. Además, en este periodo es cuando empezamos a tener días más cortos. Por lo tanto, el fotoperiodo que reciben las plantas es cada vez más pequeño. Aquí lo más importante es que sepan exactamente de dónde son originarias de forma natural las plantas que tienen. De esa forma podemos investigar algo acerca del clima, de las características del medio ambiente en donde se desarrollan de manera natural las plantas. Por ejemplo, es diferente una planta que vive en un clima tropical porque ahí no es necesario tener ningún cambio en los cuidados durante todo el año. Sin embargo, una planta que es originaria del hemisferio norte o de algún lugar donde las estaciones sí estén bien marcadas durante el año, entonces ahí sí debemos considerar que la planta requiere diferentes cuidados a lo largo del año. Aquí tenemos algunas droseras, Drosera capensis, spatulata, niriformis, natalensis, aliciae, burmani. Y la mayoría de estas plantas son de climas tropicales o subtropicales, es decir, que no tienen mayor variación en las diferentes estaciones del año en cuanto a temperatura, luz y humedad. Por lo tanto, no es necesario que nosotros les demos ningún cambio, simplemente seguir regando de manera normal. Como pueden ver aquí en las imágenes, están con el agua encharcada. Hay algunas droseras como la Drosera filiformis que al ser de Norteamérica, ella sí requiere de un periodo frío, por lo tanto va a haber un cambio en su apariencia. Aquí podemos ver que ya comienza a entrar en lo que es su dormancia y deja de generar hojas. Después de primavera, después de que pasen los fríos, volverá nuevamente a sacar hojas normales, aunque en este periodo de descanso parezca que está muerta, pero es algo normal en estas especies. Por esa razón es fundamental saber de dónde provienen nuestras plantas, porque en el caso de la Drosera filiformis podríamos pensar que es una planta que ya se está muriendo, pero no, es algo normal. Y hay mucha gente que llega a tirar las plantas cuando empieza a notar cambios en cuanto a su apariencia. Por otro lado, tenemos plantas provenientes del hemisferio norte que son de las más comunes que podemos llegar a tener en cultivo, principalmente las sarraceñas, las dioneas. Esas plantas, al tener un hábitat donde las temperaturas sí bajan y incluso los lugares donde se desarrollan en ocasiones quedan cubiertos por la nieve, entonces sí requieren en la mayor parte de nuestro país sí tenemos bien marcadas las estaciones del año, principalmente en cuanto a la temperatura. Entonces simplemente con la temperatura a la que estemos, con eso bastará. Por ejemplo, en las sarraceñas, con que la temperatura llegue a los 5 grados, con eso es suficiente para que pueda entrar en su estado de dormancia. Pero si vives en un lugar donde la temperatura no cambie, que esto es principalmente en las zonas costeras, entonces lo que se recomienda ahí es sacar la planta del sustrato, limpiarla bien, envolver las raíces con una servilleta de papel húmedo y meter en una bolsa Ziploc y guardar en el refrigerador, en la parte donde se ponen las verduras.
Ahí deberá estar de 2 a 3 meses la planta para que tenga ese periodo de frío. Pasando ese tiempo, entonces se saca, se limpia bien y se vuelve a poner en el sustrato. Eso únicamente para los casos en donde las temperaturas no bajen. Si tus condiciones te permiten de forma natural darles esas temperaturas bajas, entonces lo único que se tiene que hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer con las dioneas es lo siguiente. En este periodo empezarán a sacar hojas más pequeñas, como podemos ver acá. Esta planta ya tenía hojas ligeramente largas y ahora empezará poco a poco a desarrollar hojas más cortas. Incluso hay algunas que empiezan a notarse las hojas como quemadas. Es un periodo donde simplemente la planta no desarrollará hojas normales. Entonces lo que vamos a hacer con estas plantas es, en primer lugar, sacarlas del sustrato para verificar que el rizoma esté bien. Esto debe estar blanco. Retiramos todos los restos de la planta que ya estén negros o secos, porque de lo contrario ahí podría surgir hongo o alguna enfermedad. Entonces hay que retirar todos esos pedazos con cuidado para no maltratar el rizoma. Y una vez que ya haya quedado solo lo que está de color blanco, entonces volvemos a colocar otra vez en el sustrato. Lo ideal es que se aproveche este periodo para hacer un cambio de sustrato. Este sustrato que yo tengo aquí es un sustrato que lo acabo de cambiar hace un mes aproximadamente, entonces no es necesario hacer otro cambio. Pero una vez al año sí es recomendable que se haga el cambio de sustrato. El sustrato puede aguantar hasta 3 años sin mayor problema, pero para que las raíces estén sanas es mejor que sea cada año. Lo mismo vamos a hacer con la otra planta. La sacamos, le retiramos todo lo que esté negro. Si es necesario hacer cortes, por ejemplo acá tenemos una hoja que todavía no está totalmente negra, entonces vamos a cortar solo lo que esté negro. Y es muy importante revisar el sustrato, que el sustrato esté bien, que no tenga ninguna plaga. En este periodo es muy común que surjan plagas. La más nociva es el fungus gnat, que es una larva de mosca negra, y esa larva es de color blanca o transparente. Se empieza a comer la raíz y ahí le transmite muchas enfermedades a la planta. Entonces, una vez que entra esa larva, es urgente buscar el medio para erradicarla, y ahí sí es urgente hacer un cambio de sustrato. Ahora, con las sarraceñas vamos a hacer algo similar. Las sarraceñas en este periodo comenzarán a descansar también y dejan de desarrollar hojas normales, solamente desarrollan unos pequeños picos o en algunos casos hojas, pero con ciertas deformidades. Entonces, en este caso también vamos a aprovechar para hacer una limpieza, sacar la planta del sustrato y quitarle todos esos restos de hojas secas para que no surjan hongos, y limpiar con mucho cuidado sin cortar las raíces, pero todas las partes que ya estén secas hay que retirarlas, porque de lo contrario ahí se pueden propagar también hongos o algunas plagas que son nocivas para las sarraceñas. También, en caso de ser necesario, se puede aprovechar esta actividad para hacer divisiones de las plantas, que eso ya lo veremos más adelante en otro video.
Algo que también es muy común en este periodo es que en las hojas surja unas manchas de un hongo que, aunque no es tan, sí impide que la hoja pueda estar recibiendo adecuadamente la luz o que tenga una buena oxigenación. Entonces todo esto que se le ve aquí a la planta hay que limpiarlo, o si ya es una hoja vieja entonces hay que cortarla. En este caso lo que voy a hacer va a ser cortar toda la hoja, porque es una hoja que ya pronto se secará totalmente. Entonces desde este momento la voy a cortar con unas tijeras que estén limpias. Cortamos, retiramos todos los restos que ya no estén vivos. Aquí tenemos otra sarracenia y lo mismo, la sacamos, vamos a retirar todo lo que ya está muerto. Y colocamos nuevamente en el sustrato, que la raíz quede bien cubierta. Estas plantas, lo que son las dioneas, las sarracenias, la Drosera filiformis y todas las que entran en descanso en otoño e invierno, lo que requieren es que en este periodo la cantidad de agua disminuya también. Simplemente mantener húmedo el sustrato sin dejar encharcado. Es así como llegamos al final de un video más, en el cual vimos los cuidados básicos de las plantas carnívoras en otoño. Si te gustó la información, te pedimos que te suscribas al canal dando clic aquí. Además, regálanos un like y compártenos tus comentarios. También te dejamos de este lado el enlace para que puedas ver los demás videos que hemos publicado. Hasta pronto.